Continuamos con nuestra ronda de entrevistas en Sanlúcar de Barrameda para Costa Cádiz Comunicación, y en este caso contamos con la presencia de Javier Nart, abogado político, escritor español, y en este caso, bueno, pues también cabeza de lista de Movimiento Ciudadano, Ciudadanos. La candidatura se llama Ciudadanos. Gracias por atendernos y bueno, cuéntanos un poquito qué tiene el partido de Ciudadanos que no tenga cualquier otro partido, en este caso. Vamos a ver, yo dividiría los partidos en dos. Los que dijeron que iban a hacer y no hicieron lo que dijeron que harían, y los que decimos lo que vamos a hacer y no podemos probar que lo vamos a hacer, porque todavía no tenemos el poder correspondiente. Los partidos tradicionales, que es la partitocracia, que son esos partidos que señalan desde la cúpula, tú serás el cabeza de lista, tú estarás en las listas, partidos que no son democráticos porque están dirigidos por una casta política que son los que dominan el partido. Por ejemplo, es el señor Rubalcaba el que dice, será Elena Valenciano la cabeza de lista. En nuestro partido, en Ciudadanos, ha habido unas primarias en las que cuando se me propone para que yo vaya en la candidatura, lo primero que hace Albert Rivera, que es el presidente del partido, es: Javier, tenemos primarias. Pues estupendo. Javier, que como son primarias, a lo mejor no sales. Y dije, pues estupendo, esa es la prueba de que el partido es un partido distinto, porque es un partido que no está dominado por un grupo dirigente en una situación de poder absoluto. Segundo, nosotros somos un partido de ciudadanos en el sentido de que todos vivimos de nuestro trabajo. Yo no soy profesional político, ni ninguno de nuestro partido somos profesionales de la política. Y no hay nada más lamentable que cuando una persona entra en las juventudes de cualquier partido y al cabo de 20 años sigue viviendo del partido porque en su vida ha visto una nómina fuera del partido. Caso, por ejemplo, de Elena Valenciano, cuando lo que es profesional de la política, profesional. La política tiene que ser, por definición, una actividad ciudadana que se consiste en tener una representación y poder volver al cabo de unos años, no demasiados, a la vida que uno tiene siempre, que es la vida de la que trabaja. Cuando uno se convierte en parte del aparato, al final lo que es una máquina de poder que lo que está trabajando es para no caerse de la lista, porque la lista no depende de los ciudadanos, la lista electoral depende del presidente del partido, así que siempre hay que sonreír al que en ese momento sea el presidente o el que te pueda poner o quitar de la lista. No se trata, por lo tanto, de ser independiente, porque si eres independiente tienes el enorme riesgo de pensar distinto de cómo piensa el poder en el partido. Y si piensas distinto, te vas fuera de la lista. Y si te vas fuera de la lista, ¿qué vas a hacer en la vida civil si no tienes otro trabajo y otra experiencia que el partido? En consecuencia, tienes que ser un hombre obediente, sonriente, pacífico, agradable al poder. Si eso se llama ideología, que venga Dios y lo vea. Por lo tanto, la diferencia radical que tenemos es, uno, que decimos lo evidente. Segundo, que quienes dicen lo mismo no lo practican. Y te pongo un ejemplo. Uno de los principales problemas de España es la corrupción. Bien, ruego que me digan qué partido político ha presentado una sola vez a un solo militante ante un solo juzgado por corrupción. Todos los casos de corrupción que existen, los partidos no se han enterado o no han querido enterarse. Y yo pongo una disyuntiva. No se han enterado y son gente honradísima. No se han enterado, ¿qué le vamos a hacer? Los centenares de casos, centenares, miles de casos de corrupción, nunca se enteraron los partidos políticos, ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni ninguno. Me lo creo. Me lo creo. Que se vayan a su casa, porque son honradísimos incompetentes, incapaces de saber lo que ocurre en su propia casa. Honradísimos, incompetentes. Y por lo tanto no tienen ningún sentido que sigan gestionando nada. Segunda posibilidad, son gente muy competente y se enteran, pero no denuncian. Pues entonces tienen que ir a la cárcel por encubridores. Yo lo que no admito son cuentos chinos y que me digan que se lucha contra la corrupción cuando ninguno de ellos depura un solo caso de corrupción. Pongamos un ejemplo en Andalucía. El putrefacto caso de los ERES, que es el colmo de la indignidad, de la desvergüenza, de la suciedad, de la porquería, del fango. Tú has visto que el partido llamado Socialista y Obrero haya iniciado, o el llamado sindicato de clase UGT, o comisiones, hayan iniciado una investigación interna seria
para ver qué ha pasado en su partido o su sindicato. Están con el cuento y el mantra de que ya se encarga la justicia. Mira, si mañana una sociedad, una cofradía de pescadores, una sociedad agraria, una sociedad comercial, cualquiera, tu televisión, se descubre un caso de corrupción, de que alguien se lleva el dinero crudo, no solamente esperáis a que el juzgado resuelva, investigáis lo que pasa, desde ya. Y si encontráis algún elemento más, se lo dais al juez para que tenga más elementos de investigación. Lo que no hacéis es decir, mire, yo espero, yo aquí no toco nada, porque ya está investigando el juez. Esto se llama hipocresía con H mayúscula. Y yo, miren, listo no soy, pero tonto juro que no, hasta ese extremo. Segunda cuestión, corrupción. El fiscal general del Estado dice que la corrupción es generalizada, pero que no hay medios. Es verdad. Yo soy abogado, 44 años de abogado criminalista, sé de lo que hablo. ¿Por qué no hay medios? Porque el gobierno no los da. Y no es el gobierno del Partido Popular, es el gobierno zapateril, aquel del socialismo adolescente, viviano paginista, esa especie de nube en la que se vivía en el mejor de los mundos. Éramos el pasmo de Occidente, nos han dejado España en la ruina y el PSOE para la refundación. Pues tampoco dieron medios. ¿Y por qué no dieron medios si luchan contra la corrupción de esa forma tan extraordinaria? Tú creas una ley, a esa ley le pones un patinete y tienes que llevar un contenedor de 20 toneladas. Tienes la ley, tienes el patinete y tienes 20 toneladas. Y ahora llévalas. Por desgracia, hoy día... Y déjame decirte algo más. Y dices, bueno, estás hablando de España. No, estoy hablando de Europa respecto a España. Europa ha hecho estudios sobre la corrupción en todos los países europeos. Hay algo que es extraordinariamente, yo te diría, positivo y esperanzador. La administración española, el funcionario español, es uno de los menos corruptos de Europa. Sobre una puntuación de 100, que es el máximo de corrupción, el funcionario español está en 3 y pico, 4. Estamos mejor que algunos países nórdicos. Estamos al nivel de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca y por encima incluso de alguno de ellos. Esto significa que la estructura es limpia, que la gente trabaja bien, que hay mínimo nivel de corrupción, mínimo. ¿Sabes tú cuál es la corrupción de la clase dirigente? 97,5 sobre 100. La percepción es que es la clase más corrupta de Europa. Lo que hay que hacer es echarlos, jubilarlos. Pero claro, si nos quejamos todos, y yo me quejo, pero no hacemos nada para solucionarlo, nos merecemos lo que tenemos. Punto. Oye, a Jesús Gil todo el mundo le votaba en Marbella. ¿Quién tenía la culpa? El pueblo de Marbella que votaba a Jesús Gil, guste que no guste, me da igual. Ustedes tienen en la mano un activo revolucionario, que es una papeleta. Esa papeleta, puesta en una urna, cambia las cosas. Si ustedes quieren que no cambie nada, porque no les importa, quédense en su casa tomándose un fino. Si ustedes piensan que lo que tienen ya es bueno, vayan a votarlo o quédense en casa, que es lo mismo. Pero si ustedes creen que esto es algo que tiene que cambiarse y que hace falta regenerar la vida política española, que hace falta limpiarla, que hace falta exigir un mínimo de decencia, vayan a votar y voten por quien ustedes crean que tiene no solamente un buen programa. Mire usted, los programas son generalmente buenos todos. Lo que hace falta es que la persona que les habla de ese programa tenga la credibilidad para hacerlo. Los que les contaron y no lo hicieron, ustedes mismos. Si quieren seguir votándolos, ya saben lo que ha pasado hasta ahora. Si piensan que hay una alternativa, voten por otros. Yo le diría que votaran por Ciudadanos, pero oigan, eso es una cuestión que es su propio criterio, su propia capacidad de libertad, su propio criterio de discriminación, de ser críticos, de ver lo que ocurre y voten por quien les parezca. Javier, una pregunta. ¿Qué importancia tiene España en Europa? España es uno de los países importantes de Europa. Vamos a decir que hay unos países trascendentes que son evidentes, que es Francia y Alemania, por su potencial industrial, financiero, político, evidentemente. Y después hay dos países muy importantes, que es Italia y España, y después vienen otros países. Dejo a Gran Bretaña a un lado, porque Gran Bretaña, que es un país que podría estar entre el primer nivel y el segundo, es un país muy particular,
que no se sabe exactamente si está en Europa o está de paso por Europa. Y en consecuencia España es un país trascendente y trascendental, no solamente por la retórica de que somos el puente con Iberoamérica, que es verdad, sino porque nuestra propia potencia industrial, nuestra propia potencia demográfica, nuestra propia potencia cultural nos pone en ese lugar. Uno de los mayores negocios que tiene España es lo que yo estoy contando ahora, es el idioma castellano, el idioma español. Eso es un negocio extraordinario. Genera en el Producto Interior Bruto lo que es la riqueza española iba a decir pesetas, perdonen ustedes, como tengo canas ya saben, pues en euros. Es una enorme cantidad de dinero que se ingresa sencillamente porque tenemos una industria que se llama el español. Que voten en libertad, que voten en responsabilidad, que no voten con sentimientos, sino con pensamientos, que vean dónde pueden encontrar el partido que mejor les represente. Todos les dirán, voten por ellos. Hombre, yo les diré que voten por Ciudadanos. Pero les digo otra cosa mucho más importante. Voten con criterio, voten con pensamiento. No se crean los cuentos. Créanse las realidades o las personas de las que ustedes pueden confiar. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias.